La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hola, buenos días. Hoy es lunes 18 de diciembre del año 2017. Rosa María Palacios, ¿cómo estás? Bueno, después de un día complicado ayer, ¿no? La verdad, para todos los peruanos, para ti, para mí, para los periodistas también, para todos los que trabajamos en la noticia política. El presidente PPK al borde de la vacancia, es lo que dicen todos los titulares, más o menos en el Perú y en el mundo, que están informando de este hecho, que no tiene precedentes en la historia peruana, porque ustedes recordarán que Alberto Fujimori sí fue vacado, pero cuando ya no se encontraba en el territorio nacional, cuando ya había mandado su renuncia. No se la aceptaron y lo vacaron. Pero que se vaque a un presidente en ejercicio, en uso de la Constitución, no tiene precedente. Y más bien va a crear un precedente para que vacar a un presidente sea algo muy, muy sencillo. A futuro, probablemente más sencillo de lo que todos creen hoy. Sobre todo aquellos que creen que se pueden quedar de presidentes. Pero en fin, ese es un comentario político y yo sé que muchas personas quieren que les cuente lo que dije ayer en Twitter para que todos se calmaran un poco. A ver, el presidente de la República había decidido con sus comunicadores, ahora ya perdió la mitad del equipo de comunicaciones, pero en fin, había decidido que era importante hablar con un grupo de periodistas de señal abierta. Yo no estoy en señal abierta, yo soy una obrera de la información en una pequeña radio pastoral y en un programa de televisión por internet en la República. Esos son mis medios y en una columna de opinión. Pequeños medios, pero que hacen una gran bulla, ¿no? Bueno, hacemos bulla, pero digamos, evidentemente, me imagino, Palacio de Gobierno, pues mucho más importante es invitar a 5 canales de señal abierta que a esta humilde servidora. Sin embargo, me dieron la oportunidad, y creo que fue una oportunidad, digamos, que agradezco, de hablar con el presidente durante 2 horas, de 8 de la mañana, ayer hasta las 10 de la mañana, y tener una buena conversación, no en el formato de una entrevista grabada, como todos creen que voy a pasar una entrevista grabada, sino de tener el tiempo de hacer muchas preguntas, muchas repreguntas, e insistir mucho sobre determinadas cosas que para mí eran completamente oscuras y que algunas, yo creo que la mayoría se han resuelto, no todas, porque hay que partir de 2 cosas que creo que es importante que toda la audiencia sepa. Pero Pablo Kuczynski es un pésimo comunicador. Realmente yo lo entrené para el segundo debate y era muy malo. Y para dar explicaciones es lento, se demora, no te miente, pero se está enredando solo. Entonces tienes que repreguntar y repreguntar y repreguntar hasta que encuentres finalmente la verdad. O encuentres la mentira, por último, ¿no? También te puede pasar. El formato de 8 minutos de ayer fue muy duro con los periodistas porque en realidad no permitía que le terminaran de preguntar. Las preguntas iban quedando sueltas, ¿no es cierto? Y las preguntas sueltas son afirmaciones al final, queda como afirmado, ¿no? Entonces, yo creo que fue un formato muy abierto, porque se le dijo a que venga todos los canales de señal abierta y que cada uno nombre a su periodista como quieran, ¿no es cierto? Y las preguntas fueron muy buenas, pero si quería saber toda la verdad, iba a estar complicado, porque él no sabe comunicar, se comunica pésimo, paso, pero qué negado es, qué bárbaro. ¿A qué te refieres exactamente con que se comunica pésimo? O sea, ¿por la manera como transmite su información? La manera, las pausas, ¿no es cierto? Los silencios. Que se interpretan. Claro, que se interpretan. Claro. Por ejemplo, Mauricio Mulder lo criticaba por su lenguaje gestual. Bueno, es que él no es Alan García, pues. Ajá. ¿Te das cuenta? Ahora, tampoco es Keiko Fujimori que se niega a un formato así, ¿eh? Keiko Fujimori lee un papel delante de una pantalla, ¿no? Tampoco. Pero no es una persona que tenga esa capacidad de persuadir a través de la palabra. No, en absoluto. Para nada. Y la segunda cosa que tiene después de esta conversación que me queda claro es que en su vida profesional y en su vida política, en las 2 vidas, confía en la gente equivocada. ¿Qué tino, ¿no? Realmente qué desatino para confiar en la gente equivocada, en las 2 vidas, ¿eh?
O sea, este es un hombre que confiaba en el diálogo con Keiko Fujimori. Obviamente va a confiar en cualquiera que le parezca más o menos profesional. Te diré que la entrevista partió cuando me escribió Freddy Chirinos, que fue el que me invitó a esto. Y dije, pero si el presidente a mí hace un año que no me habla. Cada vez que yo he intentado decirle, oiga, esto está mal, no lo haga, ¿no es cierto? A mí no me han hecho el más mínimo caso. ¿Y has tenido oportunidad en principio de esta entrevista de decirle, ¿se lo dije? Mira, eso es bien antipático, ¿ya? Sí, yo sé. Pero pero de frente me lo dijeron, sí, ya sabemos que lo dijiste. Le dije, yo no quiero ser la pesada. Y me dijeron, sí, no, tenías toda la razón. Yo hace un año, cuando vacaron a Jaime Saavedra, sí, fue la última vez que hablé por teléfono con el presidente, y le dije, vienen por ti, te van a vacar. Y me dijo, lo sé. Dije, bueno, si lo sabe, qué bueno. Pero no, lo sabía, pero no lo creía. Creía que este escenario no iba a existir. Nunca se imaginó que iban a ser capaces de eso, es lo que me dijo. Yo se lo dije hace un año, te van a vacar. O sea, no entendía él que sacrificar a Saavedra era el inicio de su propio fin. Bueno, no la vio, pues hay veces que uno la ve mejor que otros, pues, pero tampoco uno puede ir restregándose en la cara. Y la razón de esta conversación era esa, que la única que le dijo lo que le iba a pasar era yo. Entonces me preguntaron si quería una entrevista, dije, yo no tengo un medio, pero lo que quiero es que me explique la verdad. Yo lo que quiero es entender. Porque acá hay muchas cosas de los que han dicho los periodistas anoche, las mismas preguntas, prácticamente las mismas preguntas que todos nos hacemos. La única diferencia es que yo he tenido más calma para poder obtener respuestas y que también he tenido la suerte de conocer un poquito del sistema jurídico peruano y del sistema jurídico norteamericano. Cosa que también es una mezcolanza en la cabeza del presidente y es de ignorancia de todos los demás. Y algo más. Ayer le pregunté que me explique realmente cuál es su trabajo en el sector privado. Porque yo creo que la gran mayoría de peruanos no saben exactamente qué hace, cómo se gana la vida. Porque su trabajo es un trabajo muy complejo y muy extraño para la gran mayoría, ¿no? Si yo digo, soy periodista, ustedes me entienden. Si soy abogada, ustedes me entienden. Si yo digo, soy banquero de inversión, es más raro, ¿no? Porque uno piensa al banco, va, te dan una hipoteca, un préstamo. Ya, él no hace esas cosas. Él no hace eso. Él hace otras cosas. Bueno, muy bien. Entonces, si quieren, empezamos por ahí. Porque yo lo primero que le expliqué, explícame la naturaleza de tu trabajo. O sea, ¿qué cosa haces tú? ¿Ah? Entonces, el presidente ha tenido en su pasado profesional, sobre todo en los últimos 25 o 30 años, dos actividades centrales. Una es levantar grandes fondos de inversión, que eso es lo menos. Habrá levantado, me dijo, durante su vida profesional unos 5 fondos. Pero estamos hablando de 800, 900 millones de dólares. No son de él, obviamente, son de lo que se llaman inversionistas institucionales. O sea, un fondo de pensiones en Canadá, ¿no es cierto? Una mutual en, qué sé yo, en Estados Unidos. Un fondo de inmobiliario en no sé qué otro estado. Entonces, esos inversionistas institucionales representan a millones de inversionistas a su vez que colocan su dinero en fondos para que les renten, ¿ok? Todos quieren tener una rentita, grande o chiquita, ¿no es cierto? Y a su vez se aglutinan, y invierten. ¿En qué invierten estos fondos? En todo, pero básicamente en grandes obras de infraestructura, ¿no es cierto? Por ejemplo, o de servicios, concesiones, sobre todo en América Latina. Él concentró su labor sobre todo en América Latina, que eran mercados que conocía más o menos bien. Entonces, durante 30 años se dedicó a eso. Y el otro trabajo que hace un banquero de inversión es no solamente constituir un gran fondo para que este fondo rente a todas las partes, ¿no es cierto?, sino que, por ejemplo, viene una empresa, por decirte, no sé, Bacus, por decirte, la Iglesia Católica, o sea, cualquiera, y te dice, mira, tenemos que hacer esta fábrica, ampliar esta fábrica. Nosotros no tenemos plata, pero vamos a tener plata, porque al ampliar nuestra fábrica vamos a ganar mucho más. Entonces, si nos vamos a un banco, ¿no es cierto?, la tasa de interés del banco es más alta que nosotros hacer una emisión de bonos, por ejemplo, y que ese bono lo vayamos pagando
¿En qué basamos nuestra credibilidad? En que somos una empresa de tantos años, con esta inversión, con este patrimonio, con este activo, y honramos nuestros bonos. ¿Ok? El que arma todo ese esquema es Kuczynski. El que dice, ya, ¿hasta cuánto puedes emitir? Si puedes emitir o no puedes emitir. ¿Dónde vas a emitir? ¿Vas a emitir en Nueva York? ¿Vas a emitir en Lima? ¿Vas a emitir en Santiago? ¿En Argentina? Todo el esquema, a lo largo de 50 años de experiencia, ¿no es cierto?, es su activo principal, armar estos fondos para empresas. Lo que más ha hecho, más que fondos grandes de inversión, lo que más ha hecho es fondos empresariales. ¿Ok? En el transcurso de su vida ha conocido a mucha gente muy prestigiosa en este mercado. Él es de los mayores, de los más viejos, ¿ok? Sepúlveda es una persona mucho más joven que él. Elejalde, que es colombiano, que también ha trabajado con él en varios casos, son más jóvenes que él. Y también se dedican a lo mismo. Normalmente tú contratas a una empresa o a varias empresas que se unen para estructurar un fondo. Es como si tú contrataras a 6 estudios de abogados para hacer determinado trabajo y ellos coordinan entre ellos, ¿ok? Entonces, a veces contratas a un estudio de abogados, o contratas a 2 estudios de abogados, y a veces contratas a 5 estudios de abogados. Bueno, lo mismo pasa en la banca de inversión. A veces no contratas a un banquero de inversión, sino contratas a 3 o a 4, o a veces a 1. Y obviamente no te pagan nada hasta que no se estructura el fondo, o sea, hasta que no se levanta la plata. Te pagan tus gastos. Claro. Y puedes trabajar varios años por las puras, porque nunca se levanta la plata, porque el mercado no confía en esa inversión, no confía en esas empresas, no confía, y simplemente trabajaste por gusto. Entonces haces un servicio de intermediación financiera. Un trabajo a pierde, entonces. A veces por eso los porcentajes de $600,000. De riesgo. De riesgo, claro, ¿te das cuenta? Riesgo, o sea, no, $600,000. Sí, pero para ganar esos $600,000 te pasó 3 años trabajando. Por supuesto, hasta que se cristalice el proyecto. Exactamente. Son negocios de riesgo. Por eso no mucha gente se puede dedicar a esto. Y son negocios que implican un gran conocimiento de los inversionistas institucionales, del mercado, de las expectativas, de cuándo soltarlo, cuándo no soltarlo, cuándo vas a tener éxito, cuándo no vas a tener éxito. ¿Ok? Él se dedicó a esto toda su vida hasta que el 2001 lo llama Toledo, se viene al Perú y es ministro. Entonces, ahí la pregunta lógica es, claro, Sepúlveda su testaferro. Y usó esas palabras que son feas, ¿ah? Su testa, pues. Todo el mundo te lo va a decir, era tu testa. Y suena a eso. O sea, si me lo contaran de Alan García, yo diría, este es el testa de todas maneras, ¿no es cierto? Pero lo que pasa es que acá hay una gran diferencia. Primero que este señor Kuczynski ha hecho este trabajo toda su vida. Ese es su trabajo, a eso se dedica. Y lo segundo es que ahí viene el problema de los esquemas jurídicos. En los Estados Unidos, a ver, un poder es un contrato. Si yo te doy poder a ti, estoy contratando contigo. En el sistema romano que nosotros tenemos en el Perú, sobre todo por herencia española, la literalidad del contrato es todo. Si yo no te digo exactamente, ¿no es cierto?, qué es lo que tienes que hacer, pero en el más mínimo detalle, entonces no puedes hacerlo. En los Estados Unidos no funciona así. Si yo te digo, tú eres mi funcionario, tú eres officer de mi empresa unipersonal, tú puedes hacer con mucha flexibilidad lo mismo que yo hago. Correcto. ¿Ok? Entonces, por eso es que Sepúlveda tenía absoluta flexibilidad para hacer y deshacer. Le dejó una tesorera, que es el equivalente a un contador en el Perú, y una secretaria. ¿Por qué era necesario que esta empresa siguiera funcionando? Porque en esa empresa están los fondos personales de Pedro Pablo Kuczynski como persona natural, es decir, sus ahorros. ¿Y en qué están metidos sus ahorros? En pasivos. Hay fondos de ¿qué cosas son pasivos? Dije, acciones en bolsa. No exactamente. Yo invierto también en algo que es muy riesgoso. Y lo trató de explicar anoche, que es la recuperación de pozos petroleros. Es decir, un pozo petrolero que se supone que ya no tiene petróleo, le meten no sé qué, y con eso estas empresas recuperan más petróleo. A veces recuperan, a veces no. Esas empresas emiten bonos igual, y PPK considera que esa es una oportunidad de inversión, y invierte. No es lo único en lo que ha invertido, porque obviamente tiene una cartera personal diversificada. Y eso le rinde, ¿qué? Una renta.
Porque ustedes dirán, bueno, ¿y de qué vive este hombre mientras era ministro? ¿No es cierto? Vivía no solo de su sueldo de ministro, sino de sus rentas. Estas eran sus rentas. Muy bien. Entonces, él dice, bueno, si eran tus rentas, entonces te tenían que mandar plata no solo el 2007, sino cada vez que pedías. Y me dijo, efectivamente, cada vez que yo he requerido hacer una transferencia de Westfield al Perú, se ha hecho. Y en el Banco de Crédito deben estar muchas transferencias. Y en los últimos años, más. O sea, porque cuando dejé de trabajar para ser candidato, obviamente ha habido muchas más transferencias al Perú porque no tengo rentas. Además me dijo, la única renta que tengo en el Perú, que era la casa que alquilaba al lado de mi casa, ya nadie quiere vivir al lado de un presidente, entonces no tengo inquilino. O sea, así de pedestre el asunto, ¿ya? Muy bien. Entonces regresamos a Sepúlveda. Sepúlveda fue una persona muy profesional, lo dijo ayer, porque Milagro le preguntó 10 veces, creo que si era su amigo, y nunca le dijo que era su amigo. Era una persona muy profesional en la que él confiaba plenamente, eso sí, plenamente, la típica de este hombre, plenamente. Entonces le dijo, tú te ocupas de mis cosas y me rindes cuenta, un balance una vez al año, ya está, listo. Y Sepúlveda se puso a hacer los negocios que no podía hacer con First Capital domiciliada en Chile, con Westfield domiciliada en Estados Unidos, que tenía el prestigio de Pedro Pablo Kuczynski, no el prestigio de Sepúlveda. Y este señor Sepúlveda hizo brochures de First Capital donde lo ponía Pedro Pablo Kuczynski como su socio, cuando First Capital no era Pedro Pablo Kuczynski. Y el Pedro Pablo Kuczynski asegura que las actividades en las que se usó su nombre, él las desconocía, en el caso de First Capital, y que las actividades de contratación, no solo con Odebrecht, con otras empresas privadas, en el lapso en el que fue ministro, digamos, todo el gobierno de Toledo, que estuvo desvinculado de Westfield, no las conoció nunca. Porque es muy sencillo, o sea, te busca una empresa privada, te pide que estructures un fondo, firmas un contrato, participa un banco normalmente, en este caso participaba el Banco de Crédito, en el caso de Odebrecht, ¿no es cierto? Participaba el Banco de Crédito, participaba el agente, que era este Sepúlveda, y armaba el fondo de inversión y perfectamente levantaba el dinero que pedían y si tenía éxito lo hacía bien, si no tenía éxito no lo hacía bien. ¿Ok? Entonces, esa es la historia. Ahora, Sepúlveda, ¿por qué no le rindió cuentas a Kuczynski? Vaya uno a preguntarle a Sepúlveda. Sepúlveda, ¿por qué no quiere hablar? Porque esa sería la otra, pues traes a Sepúlveda, ¿no? Sepúlveda, por lo que entendí, tenía sus propios problemas en Chile y no quería participar. Ya, no sé qué problemas serían estos, ni por qué no quería participar, pero que ya había él remitido los contratos que Pedro Pablo Kuczynski desconocía. O sea, esos contratos que Pedro Pablo Kuczynski está mostrando, los ha conseguido porque Sepúlveda los ha tenido que remitir a su solicitud, porque él no los conocía. Y me dice, yo nunca vi esto. Entonces, cuando tú le preguntas, una pregunta que le hizo muy interesante Sol Carreño, de qué porcentaje de lo que entraba a Westfield se lo llevaba a Sepúlveda, entonces él dice, yo ganaba alguito, eso están agarrando todos, ¿no? Bueno, no puede en este momento discriminar cuánta plata se llevó Sepúlveda por sí solo utilizando su empresa y cuánta dejó para él. Así de increíble. Él veía un balance, le parecía razonable teniendo en cuenta las inversiones que tenía en Estados Unidos. Este año ha ganado plata. Decía, yo el año que del 2007, ¿no? En el 2007 gané 6 millones de soles por renta de fuente extranjera, es decir, todo lo que ganó en los Estados Unidos que lo tributó en el Perú, ¿ya? Porque era domiciliado en el Perú. Esa es otra cosa que es enredadísima de explicar. Cuando tú domicilias en el Perú, es decir, vives en el Perú más de 180 días al año, ya eres domiciliado en el Perú, tienes que tributar por tu renta de fuente mundial. No solamente lo que te renta en el Perú, sino lo que renta en el mundo. Cuando no eres domiciliado en el Perú, ¿no es cierto?, se te aplican otras tasas, es otro esquema, ¿ya? Pero en este caso, en ese momento era domiciliado en el Perú, entonces tributaba por su renta de fuente extranjera. Y él me decía, si yo estoy escondiendo una plata que he cobrado una coima, ¿por qué voy a pedir que me la transfieran a mi cuenta del Banco de Crédito y ese mismo año voy a declararla en mi declaración jurada? Claro, pero me dijo, creo una offshore, la mando a un paraíso fiscal. Sí, o sea, no es el esquema del choro, ¿no? Pero yo le insistía, es el esquema del testaferro.
Pero me decía, no, porque el señor Sepúlveda actuó sin que yo participe en uno solo de estos papeles. Efectivamente, su firma no está en ninguno. Y hay otro tema que es interesante, que es, mira, me decía, no hay una relación entre... La otra pregunta es, acá hay dos acusaciones, una porque es un corrupto y otra porque es un mentiroso, ¿no es cierto? Entonces, en la de que es un corrupto, dice, si yo no he recibido un centavo y no he hecho una gestión, no hay un testigo, nadie dice que yo he hecho alguna gestión para alguien. Ok, muy bien. No hay testigos, es más, Odebrecht en realidad le salva la vida con esa carta que saca de la República la semana pasada y que la publican el sábado, que efectivamente dice que a él no lo conocían. Pero él lo que dice es lo siguiente, fíjense, estas empresas brasileras concesionarias obtienen su concesión y ya en el proceso de ejecución de su contrato levantan plata y le piden a un agente que les haga el levantamiento de plata. ¿Dónde está la coima? Es un contrato entre una empresa que ya coimió, si quieren, ya ganó su contrato, y un agente de inversión que le levanta la plata y que efectivamente el servicio está prestado, o sea, no es ficticio. Porque efectivamente el fondo existe, todo existe, la plata existe, etc. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puede haber un esquema de coima ahí? Entonces sí te pones a pensar si es un poco raro, ¿dónde metes la coima? ¿Por dónde la metes? Ahora, sí ha habido mucha ligereza. Por ejemplo, no son efectivamente 7 contratos con Westfield. En la banca de inversión, $10,000 son lo que te pagan para gastos. O sea, eso significa 5 viajes al Asia o a Europa, viajes por Estados Unidos, levantar fondos, regresar, venir, hoteles, etcétera. O sea, 6 meses de gestiones, es más o menos eso, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que te pagan. Entonces, Sepúlveda le cobraba a Odebrecht sus gastos. ¿Tenía tarjeta de crédito de Westfield? Sí. Pregunta, ¿tú no revisas las tarjetas de crédito de tu empresa? Respuesta, no reviso ni la mía en Lima. Poco prolijo en sus cosas. Absolutamente, pues ya. Entonces, se la revisa a su mujer, porque él ni la revisa, ¿ya? Hay gente así. Entonces, y cuando tú veías los gastos, ¿no te parecía un poco elevado? Bueno, no, porque había dejado una secretaria, había dejado una contadora, había que pagarle sus sueldos, había que pagar un alquiler, había que pagar, digamos, cualquier honorario que se pactara, cualquier gestión. Él subarrendaba, además, un pedacito de una oficina para tener su pequeña oficina. O sea, un espacio muy diminuto, pero que había que pagarlo igual. Claro. Entonces, digamos, lo que me queda claro a mí, como dije al principio, es que este hombre comunica pésimo, porque creo que yo lo he contado mejor, pero que además de comunicar pésimo, elige muy mal a las personas en las que confía. Ahora, me hicieron ayer una pregunta que yo también hice, ¿no? Oye, tú que eres brillante, pues inteligentísimo, ¿no? No me vas a contar el cuento que no sabías que el señor hacía estas cosas sin informarte. Entonces, claro, parece cuento. Parece cuento, de verdad que parece cuento. Pero yo la verdad es que escuchándolo, volvemos al tema de dónde está la coima. O sea, ¿para qué yo montaría todo este esquema si no voy a tener ningún beneficio económico? Claro. Sí, pues, tendría que ver. Y de nuevo, ¿cuánta plata gana Westfield como empresa y cuánta se lleva a Sepúlveda? Es un misterio, sin resolver. Porque la contabilidad, tendrían que citar a la contadora de esa empresa y hacer realmente una auditoría muy rigurosa para establecer en esos años cuáles eran los porcentajes que Sepúlveda se llevaba y pactaba en estos contratos y a su vez se llevaba. ¿Okay? Porque se presumía que si él hacía algún contrato tendría también un porcentaje que iba para él, ¿no es cierto? Claro, y es una información que tendría que buscarse, que investigarse para recién plantear una situación de vacancia. O sea, tiene que... No necesariamente. No, mira, ese es otro juego. Okay. Acá estamos discutiendo si el señor es un cutrero, ¿eh? Y no me parece un cutrero. Me parece un desordenado, sí. Me parece que confía en la gente, sí. Y la otra cosa es la mentira. Si tú le habías prestado un contrato a H2 Olmos, ¿no es cierto?, en el 2012, ya, olvídense de cuando era ministro, ¿por qué dijiste que no tenías ninguna relación con Odebrecht? Que era lo lógico, ¿no? O sea, ¿tienes o no tienes relación con Odebrecht? Dicen que tenemos que hacer una pausa, ¿ya? Si nos quieren matar en toda provincia, ya. Vamos a hacer la pausa y regreso. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Continuamos, amigos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Documentos que acreditaban de pronto que se había desligado o en todo caso que había entregado el poder. Bueno, esa es la otra, pues que acá en el Perú todos queremos los contratos. Pero es que estamos en el Perú. Claro, pues, entonces, pero en Estados Unidos no funciona así. Entonces, el señor le entrega amplios poderes para que administre su empresa. Te quedas a cargo de mi empresa. A Gerardo Sepúlveda. A Gerardo Sepúlveda. Listo, no está más. ¿Alguna vez, alguna de las empresas con las que contrata Sepúlveda, que no es una, no es otra, son varias, le dice, yo dudo mucho que que tú seas el apoderado, muéstrame tus poderes? Nadie duda que sea el apoderado. Nadie lo duda. Porque basta que te dejen en el encargo para que lo seas. El problema de sistemas jurídicos diferentes, basados en Estados Unidos absolutamente en la confianza. En la confianza. Que si se rompe también es penada, ¿no? Hay un delito gravísimo allí. Claro. Ahora, me preguntan, ¿cómo ve el presidente el tema ético? Él insistía, pero es que ¿no ves ahí un conflicto de interés? No, es tu testaferro. No es mi testaferro. Eso no es... Ustedes saben cómo se pone ese señor, ¿no? No me contestó así. Pero no es mi testaferro. Si fuera mi testaferro, yo recibiría una coima y la guardaría, ¿no? Pero no la he recibido, ¿ya? No estaba ahí, no cerré mi empresa, no la cerré en el sentido que la liquidó, no, la dejé porque tenía mi plata. Acá me dicen que hay tráfico de influencias. Claro, eso es la otra cosa. Claro, usted le decía a los de Odebrecht, ya, yo te doy el contrato, pero tú contratas a mi amiguito, ¿ya? Para que ganemos todos. Es lo que me dice, que me diga alguien si alguna vez yo le dije algo a alguien para que contrataran al señor Sepúlveda en alguna parte del mundo. Nunca. Es más, me dice, ¿cómo podía recomendarlo si yo no sabía que estaba contratando con mi empresa? O sea, bueno, regreso a lo de Olmos, que es interesante. Llega el 2012, ¿ya? Y First Capital, o sea, Sepúlveda, contrata a PPK. Para que veas que claro tenía Sepúlveda que Westfield era de PPK y no de él. Y ya estaba él a cargo, ya estaba en Estados Unidos, había regresado a sus cosas perfectamente. Y le dice, te necesito para que me ayudes, yo te voy a pagar un porcentaje, por supuesto, a levantar fondos para Olmos. Pero no para que él los levante, sino que le haga la estructura. ¿Ya? Parece una cosa sencilla, pero es más o menos compleja. Claro. ¿Ok? Entonces, pero Pablo Kuczynski le da pues su sabiduría, ¿no? A través de varias sesiones y lo ayuda a construir un fondo. La mayor parte del ingreso obviamente se la lleva a Sepúlveda porque el cliente era de Sepúlveda, no era de PPK. Para PPK su cliente era Sepúlveda. ¿Se dan cuenta de la diferencia? O sea, tú me contratas a mí y a ti te está contratando otro, pero como tú no puedes hacer todo el trabajo, tercerizas conmigo. Eso es. Entonces dice, en mi cabeza yo nunca hice un contrato con Odebrecht. Porque además H2 Olmos, por lo menos me explicó, es un fondo controlado por Odebrecht, pero que tiene otros inversionistas institucionales, no solamente Odebrecht. Que ese fondo contrata a Sepúlveda, que a su vez Sepúlveda me contrata a mí para hacer ese trabajo. En mi cabeza yo no he hecho un trabajo para Odebrecht, yo he hecho un trabajo para Sepúlveda. Que el fondo se beneficie con mi trabajo, porque eso es lo que hemos hecho, es cosa distinta a que yo haya beneficiado a Odebrecht o haya recibido plata de Odebrecht en 2012. Pues yo le decía, ahí está frito, cholo, porque ahí sí es delito, ¿no? O sea, has mentido. No, me dijo, no he mentido. Y ahí sí yo podría decir, no, pues, pero te faltó un poquito más de malicia, ¿no? Has debido decir, sí, tuve un contrato con H2 Olmos, tal fecha, ¿no? Etcétera, ¿no? Trabajé para First Capital en tal fecha. Y explicarlo así como lo acabas de decir. Así es. Tan fácil, ¿no? En eso se equivocó. Ahora, dicho todo esto, ¿no? ¿Hay causal para vacancia? O sea, la vacancia por incapacidad moral implica que tú eres un inmoral. Tiene que haber, pues, un motivo grave, ¿ya? O sea, Alejandro Toledo no reconoció a su hija, claro, ¿ya? Y no lo vacaron, ¿no? En esto hay toda una discusión si es conflicto de interés, si no es conflicto de interés, si en realidad hay un tema ético de por medio, si en realidad, si, por qué no sabía lo que este señor hacía o no lo sabía, por qué no habla este señor, ¿ok? Pero, digamos, que tú digas
¿cuál es la inmoralidad? Delito no hay. Salvo el hecho que tú puedes decir que sí se puede interpretar que ha mentido. Ya, eso tiene 2 años de pena, etcétera. Ya, pero no hay. Ya, bueno, muy bien. Ahora, sacado el delito, salvo que una investigación bien hecha, pues con un fiscal, un juez, etcétera, lo determine más adelante. Pero, miren, en todo caso, anoche le dijo Milagros Leiva, negociación incompatible. La negociación incompatible tiene 2 años de pena. Estos son hechos ocurridos en el 2006. Recontra prescribieron. O sea, no hay forma que puedas juzgarlo por eso. ¿Ya? Pero, bueno, por último, supongamos que ya eliminas el tema delictivo y nos vamos al tema moral. Está mal. Lo que yo creo que está mal es que este hombre sea tan confiado, desprolijo en sus cosas personales y confiado en la buena voluntad de los demás. Y hasta ahora uno va viendo que en su vida política le ha pasado exactamente lo mismo. O sea, ¿cómo puedes confiar en el diálogo con Keiko Fujimori? ¿Cómo puedes confiar en un equipo de comunicación? Que ya vi que ya le aceptaron la renuncia al señor Cabello, que por si acaso renunció la semana pasada. Apenas saltó esto, renunció, obviamente. El señor Cabello es jefe de comunicaciones de Palacio, sí. ¿no? Salieron todos corriendo, ¿no? ¿Cómo? O sea, es muy difícil, ¿no? Y esa es la persona que le decía que tenía que indultar a Fujimori todos los días como gran estrategia de comunicación. Y no entendían que la hija no quería cualquier cosa menos que indulten a sus padres. ¿Te das cuenta? Entonces, confía en las personas. Confía en sus vicepresidentes. Pero, por ejemplo, no ha salido Martín Vizcarra a defenderlo. Ha salido Mercedes Arauz a defenderlo. Martín Vizcarra no salió a defenderlo. Pero Mercedes Arauz ha salido a defenderlo, yo creo que un poco obligada por las circunstancias. Bueno, es que no puede ser que el que más defienda al Pedro Pablo Kuczynski que sea Pedro Cateriano, pues, ¿no? Sí, pues. Que es un ministro del régimen anterior, maltratado por este gobierno. Eso es increíble. Los ministros, muy pocos han salido. Anushka Buenaluque hizo un reportaje anoche muy gracioso y que es verdad, pues. PPK siempre contigo, olvídate, nada. Salimos todos corriendo. ¿Qué pasa si el jueves no lo vacan? La próxima semana, pues, hay profundos cambios en Palacio de Gobierno y en el gabinete, créanme. Porque, obviamente, lo que estamos viendo es que a este sujeto lo están dejando solo. Para que anda tú, ya, defiéndete solo. Sí, pues. Conseguir un abogado, porque le pregunté quién puede ser tu abogado todo el mundo me pregunta quién puede ser. Bueno, ¿sabes cuál es el problema? 24 estudios de abogados han sido abogados de Odebrecht. Ay. ¿Ah? ¿Dónde consigues un abogado? 24 estudios de abogados de Lima han sido abogados de Odebrecht. En algún momento. Incluyendo penalistas, de todo, ¿no? O sea, societario, todo lo que hay, ¿no? No podrían defenderlo en eso. No, porque te dirían que hay conflicto de interés, lógico, ¿no? Entonces no se puede. Entonces, todo lo tiene en contra. Todo lo tiene muy en contra. Y al frente, por supuesto, una bancada que recién entiende, de 71 congresistas, o sea, sumando a Jenny Vilcatona y restando a Kenji, son 71 igual, que ha convencido a los demás de que este es un buen negocio político. Porque no lo harían si no estuvieran convencidos de que es un buen negocio político. ¿Y cuál es el negocio político de esta vacancia? Es un triunfo del fujimorismo, ¿no? Es un triunfo del fujimorismo, claro. O sea, lo que no has alcanzado por los votos, lo alcanzas por la fuerza de tus parlamentarios. Es un triunfo. Y que el resto de partidos quieran ser colaboradores de ese triunfo, a mí me sorprende. O sea, no me sorprende lo del fujimorismo, porque yo misma se lo dije al presidente, te van a vacar, el primer día están buscando tu vacancia. Pero sí me sorprende de los demás, ¿ah? Pero tú sabes que te venden muchas ideas, pues, ¿no? Entonces, la única cosa que sería letal para el Congreso es saber que va a haber nuevas elecciones. Y eso solo lo sabrían si Vizcarra sale y dice, no, si lo vacan al presidente, yo renuncio, y Mercedes Arauz sale, si lo vacan al presidente, yo renuncio, ustedes verán con más... Bueno, de Mercedes Arauz se puede pensar eso, pero hay un puente entre ellos, que es Martín Vizcarra, y él no ha, al parecer, no ha mostrado un elemento un tuit la semana pasada que respalde al presidente. Yo lo conocí en un momento muy difícil como el de Chinchero, y la verdad es que me pareció una persona muy valiente y muy dispuesta a sacrificarse, y de hecho su renuncia es un sacrificio. Pero ese tuit del fin de semana no decía pero eso. El tuit de fin de semana es desconcertante. Yo había escrito en mi columna, pero la verdad que era muy desconcertante.
Cuando lo vi ya con más calma, parecía un llamado a la institucionalidad, pero no, viéndolo bien, oye, ¿dónde contigo PPK? Como no está. decía Anushka anoche en Sí. ese reportaje, eso parecía su primer mensaje presidencial. No, ya los chismes en Lima, ustedes saben cómo Sí, en Lima, ¿no? sí. Ya está formando gabinete, Vizcarra, ya está de amplia base, Uy, con uy, uy. fujimoristas, con todo. Mm. Por supuesto te enamoran, o sea, te venden, les dicen que van a poder gobernar, que nadie los va a fastidiar, que les garantizan toda la tranquilidad del mundo. Yo le garantizo 6 meses a Vizcarra si acepta ser presidente. Y de ahí nuevamente. Porque una vez que va a casa un presidente, ya te vas por todos. Te vas por uno tras otro, tras otro. O sea, si tú vacas a un presidente con un buen motivo, yo te entendería, ¿no? Pero si lo vacas sin motivo, ¿por qué no vas a votar al siguiente? Miren, Martín Vizcarra tiene empresas constructoras, ¿ya? Y ha tenido muchos contratos en Moquegua. O sea, le van a escarbar todo lo habido por haber. No le doy ni 6 meses, pero ni 6. Y si Meche cree que a ella le van a dar más que a Vizcarra, a ella le van a dar 3. O sea, vamos a entrar a un periodo de absoluta inestabilidad política a partir del jueves. Ahora, te entiendo. Y sálvese quien pueda. Claro, te entiendo cuando dices vacar al presidente les podría dar un rédito político a Fuerza Popular como, digamos, la bancada anticorrupción. Anticorrupción, Correcto. imagínate. Ese es pero eso la no se lo bandera que creen están pues ni enarbolando. ellos. Pues. Pero vacar a un segundo presidente. En 6 meses todo cambia. Hace ¿Tú un crees que mes se a nadie. olviden lo de Kuczynski tan Mira, rápidamente? hace un mes a nadie le ocurría que iban a vacar al presidente. Hace 2 semanas a nadie se le ocurría que iban a vacar. Sí, Todo pues. cambia. Lo que ellos han estado esperando es una oportunidad. Tienen la oportunidad ahora y ya está. Eso es. Entonces, ya está. Qué cantidad de trolls que salen a esta hora, qué bárbaro. La gente no chambea ya la última semana. Y lo peor de todo, efectivamente, es que esto es antes de Navidad, ¿no? Qué pesado. Es triste, Ya la ¿no? gente no chambea. Entonces, hay cientos de trolls acá que se meten a fastidiar y nos fastidian todo el programa, ¿no? Pero en fin, el problema aquí creo es que si el jueves lo vacan, que es posible y muy probable además, si el jueves lo vacan, bueno, entramos a una fase de, olvídense de la paz y la felicidad. Todo el mundo cree que bueno, viene Vizcarra y todo continúa y todo Claro, es esta no es la maravilloso. censura de un ministro, ¿no? Claro. Es distinto. Bueno, gócenlo si creen que es así, porque no va a ser así. Y fíjense, no me he equivocado varias veces, ¿ya? O sea, alguna credibilidad tengo en esto. No va a ser así. O sea, en este asunto van a ir por otro y por otro y por otro. ¿Ya? Y hoy día en la mañana me escribió una persona de fuera que ha sido parte del proceso político, pero ve las cosas ya desde lejos, y me hizo recordar también una frase de Churchill en la Segunda Guerra Mundial, cuando les decían que estaban teniendo muchas bajas, que los alemanes les estaban haciendo mucho daño, y que era necesario ir a conversaciones de paz. Y que Churchill los mira y le dice, ustedes no aprenden, ¿no? Uno no negocia con el tigre cuando tienes la cabeza metida dentro de la boca del tigre. Claro. O sea, no hay forma. O sea, entonces, si Vizcarra cree que puede negociar, o sea, si Meche o los vicepresidentes creen que pueden negociar una salida democrática, es que no han aprendido nada. No han aprendido nada. Bueno, anoche Mercedes Arauz parece haber aprendido algo de la lección. ¿Ah? Había admitido de que había demasiada confianza en los diálogos. Mucha. Demasiada. Excesiva. Mónica Delta se lo pregunta y muy bien en ese sentido. O sea, Claro. Usted era una de las principales impulsoras del diálogo, ¿no? Claro, se la pasó en esa. Claro. Es decir, cuando sale Zavala, tú dices, bueno, ya, por fin entendieron, ya. Ahora, que ese Se han entendimiento lo demorado. lleva a la práctica. Y nombran a 3 ministros que no han hecho nada por PPK, recomendados todos por Jorge Castillo, nada, como evidentemente no iban a hacer nada, ni el ministro de Justicia, ni nada. Y Mercedes Arauz en un plan de vamos a ser amigos, nos vamos a llevar súper bien. Ahora Demos vuelta a la página. le hemos vuelto a la página. Miren, más dialogante que Fernando Zavala ya no hay. Me pone nerviosa, ¿ya? Lo dialogante que es, ¿ya? Qué incapacidad para mecharse por nada, ¿ya? Es lo que algunos llaman pusilánime. Yo no lo llamaría así, pero digamos, es incapacidad para cero confrontación, ¿ya? Cero confrontación.
Mal jugado, pues, desde el primer día. Tú acá tienes que ir a confrontar. No te digo que no seas educado y no les des pues el beneficio de la duda, pues 5 minutos, ¿no? Pero Claro. pasados los 5 minutos, vas a la confrontación. Entonces, lograron confrontar cuando Zavala hace cuestión de confianza. Y habían ganado por lo menos paz para los gabinetes. Eso habían ganado. Pero de ahí se fueron sobre el presidente, pues. Ahora, una buena noticia ayer es que el Tribunal Constitucional se ha salvado por un rato. Por lo menos hasta febrero. Hasta febrero está salvado y eso es una buena noticia, muy buena noticia. ¿No es cierto? ¿Debería hablar de quién? Entonces, del otro... No, yo no hablo de gente que aprecio, por favor. Acá todo el mundo me dice, hable de fulano, hable de mengano. No, no se habla de los demás. Mala idea. ¿Qué me traes acá? Me quieren vacar por algo que otros hicieron hace 12 años. Sí, pues eso es lo que dice. Deja dudas, la República lo resume bien, ¿no? Deja dudas, porque no sabe explicar, pero no para justificar pues la vacancia express, ¿no? Dijo, yo le agradezco a los congresistas, que verdad, el viernes yo estaba viendo, y ya no estaba al aire, por supuesto, no tenía este programa ya hasta ahora, ni el de la República, pero parecía que lo vacaban esa noche. O sea, Jenny Vilcatoma Era lo que la gente pensaba también. Ojo, sí. Jenny Vilcatoma insultaba a Marisa Glave, pero con unos insultos diciéndole que estaba negociando un ministerio, ya, una cosa pero enloquecida. ¿Por qué? Porque si tenían 104 votos para admitir la moción, la podían votar el mismo día. Porque el reglamento te exonera de esperar del tercero al 10º día. Además, no es que han esperado, bueno, pues esperemos 10 días. No. En el tercero. O sea, están apuradísimos. Porque lo que no quieren es que la opinión pública cambie de humor. Quieren atarantar. Así es. Entonces, el viernes pasado, al atarante, sin escuchar nada, ya listo, vacao. ¿No? Así vacaron a Bucarán, en Ecuador. Y te conté, ¿no? Lo declararon loco. Por mano alzada. Incapacidad mental. Incapacidad mental. Entonces dijeron, él se hace llamar el loco. Listo. ¿Quién dice que es loco? Levanten Bacao. Y se fue. Se fue. Tuvo que ir. Con la boca abierta. Ahora, era un desastre. El tipo tenía 1000 problemas de corrupción. Esa era otra historia, ¿ya? Pero tú no dices, por mayoría, Ismael Soto, inmoral. Por mayoría, inmoral. Listo. Oye, pero yo quiero saber nada. Pero eso no es arbitrario. Pero No es una arbitrariedad. Pero lo que dice el presidente Berti es un golpe de Estado. Exacto. Encubierto y apañado. Sí. Y ya, si tus dos vicepresidentes ayudan, qué mejor. Sobre todo el que está en Canadá. Pero eso es un golpe. Yo no puedo levantar la mano y decir, sí, ¿no? Ya, sí. Hay varios que se están colocando bandas antes de tiempo. Mi productor nos está haciendo una larga chuleta que escribe y escribe y yo me muero de curiosidad de saber qué dice. Dice... ¿Cómo está el presidente? ¿Tú qué has hablado con él? Después de la pausa. Bueno, después de la pausa les cuento eso porque fue una pregunta que le hice. Porque hay una cosa que, como le dije, como siempre se le pregunta a los viejos, ¿cómo estás de ánimo? No es una pregunta muy educada. Vamos y venimos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Retornamos. Continuamos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios, hablando en la pausa sobre otros temas que ni se imaginan. Sí, Pero, no en se fin, imaginan, ya les contaremos algún día. son otras novelas ya. Otra novela, otros cuentos de hadas. Otras historias sorprendentes. Así es. Ahora, 8:47 ya de la mañana, hay otras historias también importantes. Me preguntaron cuál era el estado de ánimo del presidente. Y yo creo que es de altas y bajas, ¿ah? De altas y bajas. Así me lo dijo. O sea, on and off, me dijo así en inglés. O sea, sube y baja. Y le pregunté por su salud, porque la semana pasada hubo una especulación muy seria que estaba mal de salud, ¿no? No, me dijo, tenía un resfriado espantoso y en Palacio de Gobierno me pusieron una inyección para mejorar mis condiciones y la presión no se le subió, lo que le subió fueron las palpitaciones. Arritmia, taquicardia. Taquicardia, palpitaciones. El pulso se le disparó, entonces fue a la clínica, lo vieron, se bajó el pulso y se acabó el problema. No tiene ningún problema de salud, por lo menos física, ¿no? O sea, anímica es otra. Ahora, yo me imagino, no he hablado con nadie de su entorno, que no deben estar nada contentos con los resultados de la entrevista de anoche, ¿no? Los comentarios han sido muy malos. Muy fuertes. Muy fuertes, sí. No ha explicado nada, no entiende, qué sé yo. Pero lo que yo voy es que tal vez el formato no era el correcto, digamos, que era el correcto en el sentido de, pucha, hay que darle la oportunidad a todos los canales, la televisión abierta es lo que más se ve en el Perú,
que cada uno mande el periodista que quiera, cosa que les digo, ni los candidatos de la presidencia hacen, ¿ah? Porque acuérdense ustedes que Alan García escogía a sus entrevistadores, ¿ah? O sea, así nomás no. Ollantumala también. Ollantumala también. Fujimori. O sea, olvídense, ¿no? Entonces, Toledo, vetadito, montones. Yo nunca he entrevistado al presidente por esa razón. Entonces, ¿Verdad, ese es no? claro, nunca. Sí, es cierto. Porque, no, pues, ¿no? Teniendo alta audiencia en un canal de televisión, imagínate. No, se morían de miedo. Ya, pero yo soy una persona bien buena gente, yo no mato a nadie, no sé por qué tienen tanto miedo. Pero en fin, entonces sí, el tema acá es que este es un presidente que no tiene un partido político sólido, no tiene bases, no tiene aliados formales, por lo menos informales sí, de circunstancias sí, pero no formales. Sin embargo, ayer me llamó la atención que en la encuesta de Ipsos casi la mitad del país quería que concluyera su mandato. Sí. A pesar de que su aprobación se iba a 18%, la mitad, y la de Keiko también había bajado duramente, la mitad del país quería que concluyera su mandato, 47, 48% si mal no recuerdo, quería que concluyera el mandato. Lo cual quiere decir, oye, ¿sabes qué? Bueno, de repente no me gusta cómo está gestionando el Estado, pero una cosa es que no me guste su gestión y otra cosa es que en mi caso, por ejemplo, no me gusta su echada con el Fujimori, nunca me gustó y no me gusta, se la ha criticado en muchísimos artículos. Esta actitud tan dialogante, entre comillas, que no es más que entreguista, pues por último, ¿no? Y sin embargo, la gente dice, bueno, entre eso y la estabilidad, mejor la estabilidad. Claro. Porque el problema es que si hacen a Vizcarra presidente y ya vacaron a uno por una cosa que no da para motivo, después vacarán pues a Vizcarra de todas maneras. Y el que venga, y el que venga, y el que venga. Eso pasó en Ecuador igualito con Bucarán. Vacaron a Bucarán, vino Lucio Gutiérrez, vino Maguad, un momento que habían 3 presidentes, o sea, ¿te acuerdas? Renunciaron a la vicepresidenta. Hasta que vino Correa y le zampó 10 años de Correa. Y no se iba ni con bomba atómica. Igual pasó en Bolivia. Claro. Una inestabilidad política espantosa hasta que llegó Evo Morales, que no se querían nunca. Entonces, no me gustan estos golpes encubiertos con constitucionalidad, porque terminan muy mal, muy mal. Y hablando de eso, hay que recordar que el señor Eloy Espinosa Saldaña se ha salvado, por lo menos hasta febrero. La Corte, en una decisión muy, muy rara, porque no lo hace de manera muy extraordinaria, ha dado una medida cautelar para que el Congreso se abstenga de esta persecución contra los magistrados del Tribunal Constitucional hasta que la Corte no vea el caso. Claro. Porque los miembros de la Corte pidieron a la Corte Interamericana, perdón, los miembros del Tribunal Constitucional pidieron a la Corte Interamericana hace ya varios meses que los proteja de esta persecución. Y ante la inminencia, ¿no es cierto?, de su destitución, sobre todo la de Eloy Espinosa, pues la Corte Interamericana se ha pronunciado a su favor y ha solicitado al Congreso que se abstenga de seguirlos investigando hasta febrero, en que la Corte va a revisar el caso. Y una vez que lo revise, probablemente los proteja también. O sea, muchas personas decían ayer, sí, pero eso es una corte extranjera. No es una corte extranjera, eso es algo que tiene que quedar claro. Es una corte peruana. ¿Por qué la emisión? Porque es supranacional. ¿Por qué este comunicado? ¿A qué responde este comunicado? ¿Cuál es el argumento que ha encontrado la Corte IDH para esto? Que no hay fundamento para una destitución. No encuentra fundamento. Lógico, es el mismo tema que en PPK. Sí. O sea, yo te voto porque no me gusta tu cara. A ti te doy 30 días, a ti te doy 10 años. El mismo modus operandi. Exactamente, no me gusta tu cara, pues ya. Tú, 10 años inhabilitado. A ti, 30 días. Oye, pero ¿por qué tanta diferencia? Bueno, porque tú tienes el habeas corpus de Fujimori, pues, ¿ya? Y ya te lo tenemos que quitar. Pues es una cosa salvaje. ¿Ya? Y te digo, es el mismo modus operandi. Al fiscal no lo van a sacar del puesto vía el Congreso. Claro. Porque no cuentan con el apoyo de las bancadas, ¿ok? Pero en el caso del fiscal, se lo van a volar en el Consejo Nacional de Magistratura en 1 mes y medio. O sea, yo no sé si todos ustedes, mis amigos que me escuchan esta mañana, se dan cuenta del momento que está viviendo el Perú. Es complicado, es bien complicado, ¿no es cierto? No es tan fácil como decir, bueno, mira, si el presidente no nos gusta, lo sacamos y ponemos a otro. Sí, pues porque después,
¿no? Que me ponen una foto reciente de Fujimori con Kuczynski, Keiko Fujimori, pero Pedro Kuczynski, en Palacio de Gobierno, ¿no? Y dice algo así como, si haces un pacto con el diablo, te terminas quemando. Así es. Eso es la verdad, esa es la verdad. Y la otra que yo les puse durante el fin de semana, ¿no? Si te arrodillas ante tu verdugo, te va a cortar la cabeza, pues, porque está en su naturaleza. Es como meter la cabeza dentro de la boca del tigre y decirle, oye, negociemos, ¿no? ¿Qué te parece si negociamos? No se puede, pues, ¿no? Es así no funciona, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, los panoramas que pintábamos hace unos días o la semana pasada, Rosa María, la posibilidad de una cuestión de confianza descartada, de que renuncien ambos vicepresidentes también. No lo sé. Yo pensé que iban a renunciar de todas maneras, pues no, obviamente, pero parece ser que alguien les está... El poder, mira, es adictivo. Yo lo he visto con tanta gente a lo largo de tantos años. Lo que pasa es que a mí me inocularon con algún tipo de vacuna y no, a mí no me atrae. Pero la gente que está en el poder no quiere dejar de estar en el poder. Ni el presidente, ni los vicepresidentes, ni los congresistas, ni los ministros, todos quieren permanecer. Y es la naturaleza misma del sistema político la que hace que eso sea así. O sea, ¿cuál es la mayor aspiración de un congresista? Ser reelegido. Así es. ¿Ya? De un alcalde, ser reelegido, aunque ahora ya no se pueden reelegir. Esa es la naturaleza. Entonces, a veces eres capaz de traicionar a personas, a principios. En principio traicionan a sus votantes. Exacto. No, porque para eso no lo eligen. Claro, ¿no? a principios fundamentales, para simple y llanamente permanecer en el poder. Y es probablemente lo que suceda en los próximos días, ¿no? Es un escenario muy, muy, muy malo de inestabilidad para todo. O sea, pero Pablo Kuczynski, si lo vacan, se va a su casa y no le pasa nada. Le inician una investigación que concluirá en poca cosa, pues son hechos muy antiguos, y ya está. Pero ¿qué nos pasa a todos los demás? ¿No? Ajá. Y les digo una cosa, o sea, el caso de Vizcarra va a ser muy difícil porque va a ser como pavo al que le cortan la cabeza. ¿Tú has visto cómo le queda cuando vas a cocinar una vez un pavo? El pavo sigue andando, sigue andando el pavo. Corretea el pavo como loco, como el rato, hasta que se cae muerto, pero él cree que está vivo, el pavo sigue corriendo, cree que está vivo el pavo, no se da cuenta que ya le cortaron la cabeza. Pero solo es una acción refleja, que no tiene ningún fundamento. Claro. O sea, no llega a ningún objetivo. Así es. Pero bueno, nos tenemos que ir a a pausa y rezar en un pausa. cortecito más. Continuamos, amigos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Radio Santa Rosa en Lima, 1500 kilociclos AM, Radio Santo Domingo Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. ¿Están todas? Estamos Y Radio Quillabamba, por Radio supuesto. Quillabamba. Estábamos comparando cómo se mata un pavo en la pausa, vivo, ¿no? O sea, cómo haces para matar un pavo vivo y la política peruana, ¿no? Entonces, había un montón de cosas bien comunes, ¿no? Sobre todo la desplumada, por ejemplo, el pavo, ¿no? Le das un pisquito para que se la crea, ¿no? Le das de comer bien rico. Al pavo lo cebas, pues. Sí. Lo das de comer bien rico, le das de comer al pavo unos 15, 20 días, bien rico. Está convencido que el pavo está gordo, feliz, rozagante. Le dan su pisquito, se anima el pavo, está contento y ¡ja! Le cortan la cabeza. Y el pavo sigue andando, feliz, sigue andando. Hasta que alguien le dice, oye, pavo, ya no tienes cabeza. Y de ahí lo meten a una olla de agua hirviendo, ¿no? Y porque las plumas son durísimas de sacar. Son muy duras. Bueno, no se traumen, esa es la forma tradicional de claro, un pavo, todos van ¿no? con Ahora su, no. su cupón Claro. y su empresa y canjean su pavo. Pero así era, o sea, Ismael, Abel y yo, que somos más viejitos, tenemos la costumbre de haberlo visto en vivo y en directo. Como tú dices, son esos traumas de la infancia que uno no olvida, ¿no? No se te olvidan, sí. Sí, es increíble. A propósito, por acá preguntan, ¿PPK será la cena de Navidad? Probablemente, acá me están dando una sugerencia buenísima. Si yo fuera PPK, dice el señor Rodolfo, llevo a Olivera para que hable 60 minutos y le diga su vida a todos los fujiapristas. ¿No es cierto? Ya, si no podemos defender al presidente, bueno, salvemos al fiscal de la Nación y al Tribunal Constitucional. Bueno. Eso es, o sea, si ya eso lo podrías hacer si sabes que tienes los votos ya contra ti. Yo creo,
esa es la última esperanza, que de repente entran en razón los partidos y dicen, mira, si hacemos esto, cuando nosotros lleguemos algún día al poder, también nos lo van a hacer a nosotros. El precedente, ¿no? El precedente, Eso el precedente marca, es pues, en política se fatal. marca, sí. Entonces, ese es esto. Oye, y la otra cosa que es alucinante es que el UTRP descubre que la moción de... Miren, si esto no es una inmoralidad. La moción de vacancia es un copy-paste. Y mal hecho. Y mal hecho. UTRP ha descubierto, ¿ya? Esto es increíble, maleado. O sea, vas a vacar a un presidente con una moción de vacancia que es cortar y pegar. Calcado. ¡Qué fuente! ¿Ya? El autor es Abraham García Chávarri. La revista se llama Revista Pensamiento Constitucional. Es una revista de la Universidad Católica publicada en el 2013. ¿Ya? Y la fuente se llama La incapacidad como causal de vacancia presidencial en el sistema constitucional peruano. Es un típico artículo de divulgación jurídica, ¿no? Uh-huh. Entonces, se han copiado los párrafos enteros, pero enteros, de un artículo de una revista jurídica, sin atribución, ¿no? O sea, sin decir entre comillas, nada. O sea, díganme, ¿vas a vacar a un presidente por inmoral, cometiendo un plagio, que es un acto profundamente inmoral? Porque un plagio es un robo y una mentira, como les enseño a mis alumnos. Es mientes porque dices que eso es tuyo, uh-huh, y robas porque te robas la autoría de otra persona, atribuyéndotela a ti para hacerte pues más prestigioso, ¿no? Entonces, es alucinante. Se tiraron el artículo y creen además que no los van a encontrar. Eso es lo que a mí me parece siempre fascinante del plagiador. El plagiador cree que nadie lo va a descubrir, cuando lo van a descubrir de todas maneras. De todas maneras. Claro, como dicen, pues, para matar a un pavo político del Perú, primero hay que ponerlo borrachito de poder. Es igualito, y de ahí lo desplumas. Muy bien. Nos vamos. Esperamos mañana, por supuesto, tener para ustedes mejores noticias. Nosotros pensábamos terminar nuestra semana este viernes, porque ya venían después las fiestas, sí, pero de repente pues hay que asistir a una juramentación. Yo no sé, pues ya qué cosa va a pasar aquí. Yo me voy de vacaciones, la verdad, esto cansa mucho, trabajar domingos y todo, sí, terribles. Sí, acá me dicen que le pida ayuda urgente a Alan García. No. Ni con Alan García Cholo. No, los apristas lo quieren vacar. O sea, los votos asegurados hasta ahora son los de la izquierda de Marco Arana, esos 10. Que han propuesto la vacancia inicialmente. No, pero esos quieren elecciones, sí, pues, ¿ya? Y claro, no van a haber, pues, son unos pavazos, esos son repavos. No van a haber elecciones, pues, ¿ya? Los del fujimorismo y los 5 del APRA. Ahora, si los 5 del APRA en la pantalla ven que no hay 87, esos se quitan. Y van a decir, no, en aras de la gobernabilidad del país y estableciendo tan mal precedente y viniendo las fiestas navideñas, hemos considerado. O se van a votar al último. Van a intentar con el dedito al final. Al final. Si ellos ven que hay 87, 89, 80, 91, marcan. Sí, por supuesto, lo teníamos que vacar, imagínate tú, ¿no? Pero bueno. Rosa María, Kenji Fujimori. Mira, si consigues 2 votantes más, salva a PPK. Basta con que no vayan. No tienen que ir a votar. Basta con que no se presenten el jueves. O sea, que a la hora de la votación desaparezcan. Uh-huh. Se llama votar con los pies. Simplemente te vas. Los que proponen la moción tienen que alcanzar 87 votos. Eso es. Ok. Bueno, nos vemos mañana. Chao. Hasta aquí. A pensar más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hola, buenos días. Hoy es lunes 18 de diciembre del año 2017. Rosa María Palacios, ¿cómo estás? Bueno, después de un día complicado ayer, ¿no? La verdad, para todos los peruanos, para ti, para mí, para los periodistas también, para todos los que trabajamos en la noticia política. El presidente PPK al borde de la vacancia, es lo que dicen todos los titulares, más o menos en el Perú y en el mundo, que están informando de este hecho,
que no tiene precedentes en la historia peruana, porque ustedes recordarán que Alberto Fujimori sí fue vacado, pero cuando ya no se encontraba en el territorio nacional, cuando ya había mandado su renuncia. No se la aceptaron y lo vacaron. Pero que se vaque a un presidente en ejercicio, en uso de la Constitución, no tiene precedente. Y más bien va a crear un precedente para que vacar a un presidente sea algo muy, muy sencillo. A futuro, probablemente más sencillo de lo que todos creen hoy. Sobre todo aquellos que creen que se pueden quedar de presidentes. Pero en fin, ese es un comentario político y yo sé que muchas personas quieren que les cuente lo que dije ayer en Twitter para que todos se calmaran un poco. A ver, el presidente de la República había decidido con sus comunicadores, ahora ya perdió la mitad del equipo de comunicaciones, pero en fin, había decidido que era importante hablar con un grupo de periodistas de señal abierta. Yo no estoy en señal abierta, yo soy una obrera de la información en una pequeña radio pastoral y en un programa de televisión por internet en la República. Esos son mis medios y en una columna de opinión. Pequeños medios, pero que hacen una gran bulla, ¿no? Bueno, hacemos bulla, pero digamos, evidentemente, para, me imagino, Palacio de Gobierno, pues mucho más importante es invitar a 5 canales de señal abierta que a esta humilde servidora. Sin embargo, me dieron la oportunidad, y creo que fue una oportunidad, digamos, que agradezco, de hablar con el presidente durante 2 horas, de 8 de la mañana, ayer hasta las 10 de la mañana, y tener una buena conversación, no en el formato de una entrevista grabada, como todos creen que voy a pasar una entrevista grabada, sino de tener el tiempo de hacer muchas preguntas, muchas repreguntas, e insistir mucho sobre determinadas cosas que para mí eran completamente oscuras, y que algunas, yo creo que la mayoría se han resuelto, no todas, porque hay que partir de 2 cosas que creo que es importante que toda la audiencia sepa. Pero Pablo Kuczynski es un pésimo comunicador. Realmente yo lo entrené para el segundo debate y era muy malo. Y para dar explicaciones es lento, se demora, no te miente, pero se está enredando solo. Entonces tienes que repreguntar y repreguntar y repreguntar hasta que encuentres finalmente la verdad. O encuentres la mentira, por último, ¿no? También te puede pasar. El formato de 8 minutos de ayer fue muy duro con los periodistas porque en realidad no permitía que le terminaran de preguntar. Las preguntas iban quedando sueltas, ¿no es cierto? Y las preguntas sueltas son afirmaciones al final, queda como afirmado, ¿no? Entonces, yo creo que fue un formato muy abierto porque se le dijo a que venga todos los canales de señal abierta y que cada uno nombre su periodista como quieran, ¿no es cierto? Y las preguntas fueron muy buenas, pero si quería saber toda la verdad, iba a estar complicado. Porque él no sabe comunicar, se comunica pésimo, pero qué negado es, qué bárbaro. ¿A qué te refieres exactamente con que se comunica pésimo? O sea, ¿por la manera como transmite su información? La manera, las pausas, ¿no es cierto? Los silencios. Que se interpretan. Claro, que se interpretan. Claro. Por ejemplo, Mauricio Mulder lo criticaba por su lenguaje gestual. Bueno, es que él no es Alan García, pues. Ajá. ¿Te das cuenta? Ahora, tampoco es Keiko Fujimori que se niega a un formato así, ¿eh? Keiko Fujimori lee un papel delante de una pantalla, ¿no? Tampoco. Pero no es una persona que tenga esa capacidad de persuadir a través de la palabra. No, en absoluto. Para nada. Y la segunda cosa que tiene después de esta conversación que me queda claro es que en su vida profesional y en su vida política, en las 2 vidas, confía en la gente equivocada. ¿Qué tino, ¿no? Realmente, qué desatino para confiar en la gente equivocada, en las 2 vidas, ¿eh? O sea, este es un hombre que confiaba en el diálogo con Keiko Fujimori. Obviamente va a confiar en cualquiera que le parezca más o menos profesional. Te diré que la entrevista partió cuando me escribió Freddy Chirinos, que fue el que me invitó a esto. Le dije, pero si el presidente a mí hace 1 año que no me habla. Cada vez que yo he intentado decirle, oiga, esto está mal, no lo haga, ¿no es cierto? A mí no me han hecho el más mínimo caso. ¿Y has tenido oportunidad en principio de esta entrevista de decirle, ¿se lo dije? Mira, eso es bien antipático, ¿ya? Sí, yo sé. Pero Pero de frente me lo dijeron, sí, ya sabemos que lo dijiste. Le dije, yo no quiero ser la pesada,
Y me dijeron, sí, no, tenías toda la razón. Yo hace un año, cuando vacaron a Jaime Saavedra, sí fue la última vez que hablé por teléfono con el presidente, y le dije, vienen por ti, te van a vacar. Y me dijo, lo sé. Dije, bueno, si lo sabe, qué bueno. Pero no, lo sabía, pero no lo creía. Creía que este escenario no iba a existir. Nunca se imaginó que iban a ser capaces de eso, es lo que me dijo. Yo se lo dije hace un año, te van a vacar. O sea, no entendía él que sacrificar a Saavedra era el inicio de su propio fin. Bueno, no la vio, pues hay veces que uno la ve mejor que otros, pues, pero tampoco uno puede ir restregándose en la cara. Y la razón de esta conversación era esa, que la única que le dijo lo que le iba a pasar era yo. Entonces me preguntaron si quería una entrevista, dije, yo no tengo un medio, pero lo que quiero es que me explique la verdad. Yo lo que quiero es entender. Porque acá hay muchas cosas de los que han dicho los periodistas anoche, las mismas preguntas, prácticamente las mismas preguntas que todos nos hacemos. La única diferencia es que yo he tenido más calma para poder obtener respuestas y que también he tenido la suerte de conocer un poquito del sistema jurídico peruano y del sistema jurídico norteamericano. Cosa que también es una mezcolanza en la cabeza del presidente y es de ignorancia de todos los demás. Y algo más. Ayer le pregunté que me explique realmente cuál es su trabajo en el sector privado. Porque yo creo que la gran mayoría de peruanos no saben exactamente qué hace, cómo se gana la vida. Porque su trabajo es un trabajo muy complejo y muy extraño para la gran mayoría, ¿no? Si yo digo, soy periodista, ustedes me entienden. Si soy abogada, ustedes me entienden. Si yo digo, soy banquero de inversión, es más raro, ¿no? Porque uno piensa al banco, va, te dan una hipoteca, un préstamo, ya, él no hace esas cosas. Él no hace eso. Él hace otras cosas. Bueno, muy bien. Entonces, si quieren empezamos por ahí, porque yo lo primero que expliqué, explícame la naturaleza de tu trabajo. O sea, ¿qué cosa haces tú? ¿Ah? Entonces, el presidente ha tenido en su pasado profesional, sobre todo en los últimos 25 o 30 años, dos actividades centrales. Una es levantar grandes fondos de inversión, que eso es lo menos. Habrá levantado, me dijo, durante su vida profesional unos 5 fondos. Pero estamos hablando de 800, 900 millones de dólares. No son de él, obviamente, son de lo que se llaman inversionistas institucionales. O sea, un fondo de pensiones en Canadá, ¿no es cierto? Una mutual en, qué sé yo, en Estados Unidos. Un fondo de inmobiliario en no sé qué otro estado. Entonces, esos inversionistas institucionales representan a millones de inversionistas a su vez que colocan su dinero en fondos para que les renten, ¿ok? Todos quieren tener una rentita, grande o chiquita, ¿no es cierto? Y a su vez se aglutinan, y invierten. ¿En qué invierten estos fondos? En todo, pero básicamente en grandes obras de infraestructura, ¿no es cierto? Por ejemplo, o de servicios, concesiones, sobre todo en América Latina. Él concentró su labor sobre todo en América Latina, que eran mercados que conocía más o menos bien. Entonces, durante 30 años se dedicó a eso. Y el otro trabajo que hace un banquero de inversión es no solamente constituir un gran fondo para que este fondo rente a todas las partes, ¿no es cierto?, sino que, por ejemplo, viene una empresa, por decirte, no sé, Bacus, por decirte, la Iglesia Católica, o sea, cualquiera, y te dice, mira, tenemos que hacer esta fábrica, ampliar esta fábrica. Nosotros no tenemos plata, pero vamos a tener plata, porque al ampliar nuestra fábrica vamos a ganar mucho más. Entonces, si nos vamos a un banco, ¿no es cierto?, la tasa de interés del banco es más alta que nosotros hacer una emisión de bonos, por ejemplo, y que ese bono lo vayamos pagando. ¿En qué basamos nuestra credibilidad? En que somos una empresa de tantos años, con esta inversión, con este patrimonio, con este activo, y honramos nuestros bonos, ¿ok? El que arma todo ese esquema es Kuczynski. El que dice, ya, ¿hasta cuánto puedes emitir? Si puedes emitir o no puedes emitir. ¿Dónde vas a emitir? ¿Vas a emitir en Nueva York? ¿Vas a emitir en Lima? ¿Vas a emitir en Santiago? ¿En Argentina? Todo el esquema, a lo largo de 50 años de experiencia, ¿no es cierto?, es su activo principal, armar estos fondos para empresas. Lo que más ha hecho, más que fondos grandes de inversión, lo que más ha hecho es fondos empresariales, ¿ok?
En el transcurso de su vida ha conocido a mucha gente muy prestigiosa en este mercado. Él es de los mayores, de los más viejos, ¿ok? Sepúlveda es una persona mucho más joven que él. El Ejalde, que es colombiano, que también ha trabajado con él en varios casos, son más jóvenes que él. Y también se dedican a lo mismo. Normalmente tú contratas a una empresa o a varias empresas que se unen para estructurar un fondo. Es como si tú contrataras a 6 estudios de abogados para hacer determinado trabajo y ellos coordinan entre ellos, ¿ok? Entonces, a veces contratas a un estudio de abogados, o contratas a 2 estudios de abogados y a veces contratas a 5 estudios de abogados. Bueno, lo mismo pasa en la banca de inversión. A veces no contratas a un banquero de inversión, sino contratas a 3 o a 4, o a veces a 1. Y obviamente no te pagan nada hasta que no se estructura el fondo, o sea, hasta que no se levanta la plata. Te pagan tus gastos. Claro. Y puedes trabajar varios años por las puras, porque nunca se levanta la plata, porque el mercado no confía en esa inversión, no confía en esas empresas, y simplemente trabajaste por gusto. Entonces haces un servicio de intermediación financiera. El trabajo a pierde, entonces. A veces por eso los porcentajes de $600,000 de riesgo, de riesgo, claro, ¿te das cuenta? Riesgo, o sea, no $600,000, sí, pero para ganar esos $600,000 te pasó 3 años trabajando. Por supuesto, hasta que se cristalice el proyecto. Exactamente. Son negocios de riesgo. Por eso no mucha gente se puede dedicar a esto. Y son negocios que implican un gran conocimiento de los inversionistas institucionales, del mercado, de las expectativas, de cuándo soltarlo, cuándo no soltarlo, cuándo vas a tener éxito, cuándo no vas a tener éxito. ¿Ok? Él se dedicó a esto toda su vida hasta que el 2001 lo llama Toledo, se viene al Perú y es ministro. Entonces, ahí la pregunta lógica es, claro, Sepúlveda su testaferro. Y usó esas palabras que son feas, ¿ah? Su testa, pues. Todo el mundo te lo va a decir, tira tu testa. Y suena a eso. O sea, si me lo contaran de Alan García, yo diría, este es el testa de todas maneras, ¿no es cierto? Pero lo que pasa es que acá hay una gran diferencia. Primero que este señor Kuczynski ha hecho este trabajo toda su vida. Ese es su trabajo, a eso se dedica. Y lo segundo es que ahí viene el problema de los esquemas jurídicos. En los Estados Unidos, a ver, un poder es un contrato. Si yo te doy poder a ti, estoy contratando contigo. En el sistema romano que nosotros tenemos en el Perú, sobre todo por herencia española, la literalidad del contrato es todo. Si yo no te digo exactamente, ¿no es cierto?, qué es lo que tienes que hacer, pero en el más mínimo detalle, entonces no puedes hacerlo. En los Estados Unidos no funciona así. Si yo te digo, tú eres mi funcionario, tú eres officer de mi empresa unipersonal, tú puedes hacer con mucha flexibilidad lo mismo que yo hago. Correcto. ¿Ok? Entonces, por eso es que Sepúlveda tenía absoluta flexibilidad para hacer y deshacer. Le dejó una tesorera, que es el equivalente a un contador en el Perú, y una secretaria. ¿Por qué era necesario que esta empresa siguiera funcionando? Porque en esa empresa están los fondos personales de Pedro Pablo Kuczynski como persona natural, es decir, sus ahorros. ¿Y en qué están metidos sus ahorros? En pasivos. Hay fondos de ¿qué cosas son pasivos? Dije, acciones en bolsa. No exactamente. Yo invierto también en algo que es muy riesgoso. Y lo trató de explicar anoche, que es la recuperación de pozos petroleros. Es decir, un pozo petrolero que se supone que ya no tiene petróleo, le meten no sé qué, y con eso estas empresas recuperan más petróleo. A veces recuperan, a veces no. Esas empresas emiten bonos igual, y PPK considera que esa es una oportunidad de inversión, y invierte. No es lo único en lo que ha invertido, porque obviamente tiene una cartera personal diversificada. Y eso le rinde, ¿qué? Una renta. Porque ustedes dirán, bueno, ¿y de qué vive este hombre mientras era ministro? ¿No es cierto? Vivía no solo de su sueldo de ministro, sino de sus rentas. Estas eran sus rentas. Muy bien. Entonces, ahí dice, bueno, si eran tus rentas, entonces te tenían que mandar plata no solo el 2007, sino cada vez que pedías. Y me dijo, efectivamente, cada vez que yo he requerido hacer una transferencia de Westfield al Perú, se ha hecho. Y en el Banco de Crédito deben estar muchas transferencias, y en los últimos años más. O sea, porque cuando dejé de trabajar para ser candidato, obviamente ha habido muchas más transferencias al Perú porque no tengo rentas. Además me dijo, la única renta que tengo en el Perú, que era la casa que y de nuevo, ¿cuánta plata gana Westfield como empresa
¿Y cuánta se lleva Sepúlveda? Es un misterio, sin resolver. Porque la contabilidad, tendrían que citar a la contadora de esa empresa y hacer realmente una auditoría muy rigurosa para establecer en esos años cuáles eran los porcentajes que Sepúlveda se llevaba y pactaba en estos contratos y a su vez se llevaba. ¿Okay? Porque se presumía que si él hacía algún contrato tendría también un porcentaje que iba para él, ¿no es cierto? Claro, y es una información que tendría que buscarse, que investigarse para recién plantear una situación de vacancia. O sea, tiene que... No necesariamente. No, mira, ese es otro juego. Okay. Acá estamos discutiendo si el señor es un cutrero. Y no me parece un cutrero. Me parece un desordenado, sí. Me parece que confía en la gente, eso sí. Y la otra cosa es la mentira. Si tú le habías prestado un contrato a H2 Olmos, ¿no es cierto?, en el 2012, ya, olvídense de cuando era ministro, ¿por qué dijiste que no tenías ninguna relación con Odebrecht? Que era lo lógico, ¿no? O sea, ¿tienes o no tienes relación con Odebrecht? Dicen que tenemos que hacer una pausa, ¿ya? Si nos quieren matar en toda provincia, ya, vamos a hacer la pausa y regreso. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos, amigos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Documentos que acreditaban de pronto que se había desligado o en todo caso que había entregado el poder. Bueno, esa es la otra, pues que acá en el Perú todos queremos los contratos. Pero es que estamos en el Perú. Pues. Claro, pues, entonces, pero en Estados Unidos no funciona así. Entonces, el señor le entrega amplios poderes para que administre su empresa. Te quedas a cargo de mi empresa. A Gerardo Sepúlveda. Listo, no está más. ¿Alguna vez, alguna de las empresas con las que contrata Sepúlveda, que no es una, no es otra, son varias, le dice, yo dudo mucho que tú seas el apoderado, muéstrame tus poderes? Nadie duda que sea el apoderado. Nadie lo duda. Porque basta que te dejen en el encargo para que lo seas. El problema de sistemas jurídicos diferentes, basados en Estados Unidos absolutamente en la confianza. En la confianza. Que si se rompe también es penada, ¿no? Hay un delito gravísimo allí. Claro. Ahora, me preguntan, ¿cómo ve el presidente el tema ético? Él insistía, pero es que ¿no ves ahí un conflicto de interés? No, es tu testaferro. No es mi testaferro. Eso no es... Ustedes saben cómo se pone ese señor, ¿no? No me contestó así. Pero no es mi testaferro. Si fuera mi testaferro, yo recibiría una coima y la guardaría, ¿no? Pero no la he recibido, ¿ya? No estaba ahí, no cerré mi empresa, no la cerré en el sentido que la liquidó, no, la dejé porque tenía mi plata. Acá me dicen que hay tráfico de influencias. Claro, eso es la otra cosa. Claro, usted le decía a los de Odebrecht, ya, yo te doy el contrato, pero tú contratas a mi amiguito, ¿ya? Para que ganemos todos. Es lo que me dice, que me diga alguien si alguna vez yo le dije algo a alguien para que contrataran al señor Sepúlveda en alguna parte del mundo. Nunca. Es más, me dice, ¿cómo podía recomendarlo si yo no sabía que estaba contratando con mi empresa? ¿Ya? Bueno, regreso a lo de Olmos, que es interesante. Llega el 2012, ¿ya? Y First Capital, o sea, Sepúlveda, contrata a PPK. Para que veas qué claro tenía Sepúlveda que Westfield era de PPK y no de él. Y ya estaba él a cargo, ya estaba en Estados Unidos, había regresado a sus cosas perfectamente. Le dice, te necesito para que me ayudes, yo te voy a pagar un porcentaje, por supuesto, a levantar fondos para Olmos. Pero no para que él los levante, sino que le haga la estructura. ¿Ya? Parece una cosa sencilla, pero es más o menos compleja. Claro. ¿Ok? Entonces, pero Pablo Kuczynski le da pues su sabiduría, ¿no? A través de varias sesiones y lo ayuda a construir un fondo. La mayor parte del ingreso obviamente se la lleva Sepúlveda porque el cliente era de Sepúlveda, no era de PPK. Para PPK su cliente era Sepúlveda. ¿Se dan cuenta de la diferencia? O sea, tú me contratas a mí y a ti te está contratando otro, pero como tú no puedes hacer todo el trabajo, tercerizas conmigo. Eso es. Entonces dice, en mi cabeza yo nunca hice un contrato con Odebrecht. Porque además H2 Olmos, por lo menos me explicó, es un fondo controlado por Odebrecht, pero que tiene otros inversionistas institucionales, no solamente Odebrecht. Que ese fondo contrata a Sepúlveda,
que a su vez Sepúlveda me contrata a mí para hacer ese trabajo. En mi cabeza, yo no he hecho un trabajo para Odebrecht, yo he hecho un trabajo para Sepúlveda. Que el fondo se beneficie con mi trabajo, porque eso es lo que hemos hecho, es cosa distinta a que yo haya beneficiado a Odebrecht o haya recibido plata de Odebrecht en 2012. Pues yo le decía, ahí está frito, Cholo, porque ahí sí es delito, ¿no? O sea, has mentido. No, me dijo, no he mentido. Y ahí sí yo podría decir, no, pues, pero te faltó un poquito más de malicia, ¿no? Has debido decir, sí, tuve un contrato con H2O Olmos, tal fecha, ¿no? Etcétera, ¿no? Trabajé para First Capital en tal fecha. Y explicarlo así como lo acabas de decir. Así es. Tan fácil, ¿no? En eso se equivocó. Ahora, dicho todo esto, ¿no? ¿Hay causal para vacancia? O sea, la vacancia por incapacidad moral implica que tú eres un inmoral. Tiene que haber, pues, un motivo grave, ¿ya? O sea, Alejandro Toledo no reconoció a su hija, claro, ¿ya? Y no lo vacaron, ¿no? En esto hay toda una discusión si es conflicto de interés, si no es conflicto de interés, si en realidad hay un tema ético de por medio, si en realidad, si, por qué no sabía lo que este señor hacía o no lo sabía, por qué no habla este señor, ¿ok? Pero, digamos, que tú digas cuál es la inmoralidad. Delito no hay, salvo el hecho que tú puedes decir que sí se puede interpretar que ha mentido, ya, eso tiene 2 años de pena, etcétera, ya, pero no hay, ya, bueno, muy bien. Ahora, sacado el delito, salvo que una investigación bien hecha, pues con un fiscal, un juez, etcétera, lo determine más adelante. Pero, miren, en todo caso, anoche le dijo Milagro Leiva, negociación incompatible. La negociación incompatible tiene 2 años de pena. Estos son hechos ocurridos en el 2006. Recontra prescribieron. O sea, no hay forma que puedas juzgarlo por eso, ¿ya? Pero, bueno, por último, supongamos que ya eliminas el tema delictivo y nos vamos al tema moral. Está mal. Lo que yo creo que está mal es que este hombre sea tan confiado, desprolijo en sus cosas personales y confiado en la buena voluntad de los demás. Y hasta ahora uno va viendo que en su vida política le ha pasado exactamente lo mismo. O sea, ¿cómo puedes confiar en el diálogo con Keiko Fujimori? ¿Cómo puedes confiar en un equipo de comunicación? Que ya vi que ya le aceptaron la renuncia al señor Cabello, que por si acaso renunció, la alquilaba al lado de mi casa. Ya nadie quiere vivir al lado de un presidente, entonces no tengo inquilino. O sea, así de pedestre el asunto, ¿ya? Muy bien. Entonces regresamos a Sepúlveda. Sepúlveda fue una persona muy profesional. Lo dijo ayer, porque Milagro Leiva le preguntó 10 veces, creo que si era su amigo, y nunca le dijo que era su amigo. Era una persona muy profesional en la que él confiaba plenamente. Eso sí, plenamente. La típica de este hombre, plenamente. Entonces le dijo, tú te ocupas de mis cosas y me rindes cuenta, un balance una vez al año, ya está. Listo. Y Sepúlveda se puso a hacer los negocios que no podía hacer con First Capital domiciliada en Chile, con Westfield domiciliada en Estados Unidos, que tenía el prestigio de Pedro Pablo Kuczynski, no el prestigio de Sepúlveda. Y este señor Sepúlveda hizo brochures de First Capital donde lo ponía Pedro Pablo Kuczynski como su socio, cuando First Capital no era Pedro Pablo Kuczynski. Y Pedro Pablo Kuczynski asegura que las actividades en las que se usó su nombre, él las desconocía, en el caso de First Capital, y que las actividades de contratación, no solo con Odebrecht, con otras empresas privadas, en el lapso en el que fue ministro, digamos, todo el gobierno de Toledo, que estuvo desvinculado de Westfield, no las conoció nunca. Porque es muy sencillo, o sea, te busca una empresa privada, te pide que estructures un fondo, firmas un contrato, participa un banco normalmente, en este caso participaba el Banco de Crédito, en el caso de Odebrecht, ¿no es cierto? Participaba el Banco de Crédito, participaba el agente, que era Sepúlveda, y armaba el fondo de inversión y perfectamente levantaba el dinero que pedían y si tenía éxito lo hacía bien, si no tenía éxito no lo hacía bien. ¿Ok? Entonces, esa es la historia. Ahora, Sepúlveda, ¿por qué no le rindió cuentas a Kuczynski? Vaya uno a preguntarle a Sepúlveda. Sepúlveda, ¿por qué no quiere hablar? Porque esa sería la otra, pues traes a Sepúlveda, ¿no? Sepúlveda, por lo que entendí, tenía sus propios problemas en Chile y no quería participar. Ya, no sé qué problemas serían estos, ni por qué no quería participar, pero que ya había
él remitido los contratos que Pedro Pablo Kuczynski desconocía. O sea, esos contratos que Pedro Pablo Kuczynski está mostrando, los ha conseguido porque Sepúlveda los ha tenido que remitir a su solicitud, porque él no los conocía. Y me dice, yo nunca vi esto. Entonces, cuando tú le preguntas, una pregunta que le hizo muy interesante Sol Carreño, de que, ¿qué porcentaje de lo que entraba a Westfield se lo llevaba a Sepúlveda? Entonces, él dice, yo ganaba alguito, eso están agarrando todos, ¿no? Bueno, no puede en este momento discriminar cuánta plata se llevó Sepúlveda por sí solo utilizando su empresa y cuánta dejó para él. Así de increíble. Él veía un balance, le parecía razonable teniendo en cuenta las inversiones que tenía en Estados Unidos. Este año ha ganado plata. Decía, yo el año, ¿cuál el año que? Del 2007, ¿no? En el 2007 gané 6 millones de soles por renta de fuente extranjera, es decir, todo lo que ganó en los Estados Unidos que lo tributó en el Perú, ¿ya? Porque era domiciliado en el Perú. Esa es otra cosa que es enredadísima de explicar. Cuando tú domicilias en el Perú, es decir, vives en el Perú más de 180 días al año, ya eres domiciliado en el Perú, tienes que tributar por tu renta de fuente mundial. Okay. No solamente lo que te renta en el Perú, sino lo que renta en el mundo. Cuando no eres domiciliado en el Perú, ¿no es cierto?, se te aplican otras tasas, es otro esquema, ¿ya? Pero en este caso, en ese momento era domiciliado en el Perú, entonces tributada por su renta de fuente extranjera. Y él me decía, si yo estoy escondiendo una plata que he cobrado una coima, ¿por qué voy a pedir que me la transfieran a mi cuenta del banco de crédito y ese mismo año voy a declararla en mi declaración jurada? Claro, pero me dijo, creo una offshore, la mando a un paraíso fiscal. Sí, o sea, no es el esquema del choro, ¿no? Pero yo le insistía, es el esquema del testaferro. Pero me decía, no, porque el señor Sepúlveda actuó sin que yo participe en uno solo de estos papeles. Efectivamente, su firma no está en ninguno. Y hay otro tema que es interesante, que es, mira, me decía, no hay una relación entre... La otra pregunta es, acá hay dos acusaciones, una porque es un corrupto y otra porque es un mentiroso, ¿no es cierto? Entonces, en la de que es un corrupto, dice, si yo no he recibido un centavo y no he hecho una gestión, no hay un testigo, nadie dice que yo he hecho alguna gestión para alguien. Ok, muy bien. No hay testigos, es más, Odebrecht en realidad le salva la vida con esa carta que saca de la República la semana pasada y que la publican el sábado, que efectivamente dice que a él no lo conocían. Pero él lo que dice es lo siguiente, fíjense, estas empresas brasileras concesionarias obtienen su concesión y ya en el proceso de ejecución de su contrato levantan plata y le piden a un agente que les haga el levantamiento de plata. ¿Dónde está la coima? Es un contrato entre una empresa que ya coimió, si quieren, ya ganó su contrato, y un agente de inversión que le levanta la plata y que efectivamente el servicio está prestado, o sea, no es ficticio. Porque efectivamente el fondo existe, todo existe, la plata existe, etc. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puede haber un esquema de coima ahí? Entonces sí te pones a pensar si es un poco raro, ¿dónde metes la coima? ¿Por dónde la metes? Ahora, sí ha habido mucha ligereza. Por ejemplo, no son efectivamente 7 contratos con Westfield. En la banca de inversión, $10,000 son lo que te pagan para gastos. O sea, eso significa 5 viajes al Asia o a Europa, viajes por Estados Unidos, levantar fondos, regresar, venir, hoteles, etcétera. O sea, 6 meses de gestiones, es más o menos eso, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que te pagan. Entonces, Sepúlveda le cobraba a Odebrecht sus gastos. ¿Tenía tarjeta de crédito de Westfield? Sí. Pregunta, ¿tú no revisas las tarjetas de crédito de tu empresa? Respuesta, no reviso ni la mía en Lima. Poco prolijo en sus absolutamente, pues ya. Entonces, se la revisa a su mujer, porque él ni la revisa, ¿ya? Hay gente así. Entonces, y cuando tú veías los gastos, ¿no te parecía un poco elevado? Bueno, no, porque había dejado una secretaria, había dejado una contadora, había que pagarle sus sueldos, había que pagar un alquiler, había que pagar, digamos, cualquier honorario que se pactara, cualquier gestión. Él subarrendaba, además, un pedacito de una oficina para tener su pequeña oficina. O sea, un espacio muy diminuto, pero que había que pagarlo igual. Claro. Entonces, digamos, lo que me queda claro a mí, como dije al principio, es que este hombre comunica pésimo, porque creo que yo lo he contado mejor, pero que además de comunicar pésimo, elige muy mal a las personas en las que confía.
Ahora, hicieron ahí una pregunta que yo también hice, ¿no? Oye, tú que eres brillante, pues inteligentísimo, ¿no? No me vas a contar el cuento que no sabías que el señor hacía estas cosas sin informarte. Entonces, claro, parece cuento. Parece cuento, de verdad que parece cuento. Pero yo la verdad es que escuchándolo, volvemos al tema de dónde está la coima. O sea, ¿para qué yo montaría todo este esquema si no voy a tener ningún beneficio económico? Claro. Sí, pues, tendría que ver. La semana pasada apenas saltó esto, renunció, obviamente. El señor Cabello es jefe de Comunicaciones de Palacio, Claro. ¿no? Salieron todos corriendo, ¿no? ¿Cómo? O sea, es muy difícil, ¿no? Y esa es la persona que le decía que tenía que indultar a Fujimori todos los días como gran estrategia de comunicación. Y no entendían que la hija no quería cualquier cosa menos que indulten a sus padres. ¿Te das cuenta? Entonces, confía en las personas. Confía en sus vicepresidentes. Pero, por ejemplo, no ha salido Martín Vizcarra a defenderlo, ha salido Mercedes Arauz a defenderlo. Martín Vizcarra no salió a defenderlo. Pero Mercedes Arauz salió a defenderlo, yo creo que un poco obligada por las circunstancias. Bueno, es que no puede ser que el que más defienda al Pedro Pablo Kuczynski que sea Pedro Cateriano, pues, ¿no? Sí, pues. Que es un ministro Sí. del régimen anterior, maltratado por este gobierno. O sea, eso es increíble. Los ministros, muy pocos han salido. Anushka Buenaluque hizo un reportaje anoche muy gracioso y que es verdad, pues. PPK siempre contigo, olvídate, nada, salimos todos corriendo. ¿Qué pasa si el jueves no lo vacan? La próxima semana, pues, hay profundos cambios en Palacio de Gobierno y en el gabinete, créanme. ¿Eh? Porque, obviamente, lo que estamos viendo es que a este sujeto lo están dejando solo. Para que anda tú, ya, defiéndete solo. Sí, pues. Conseguir un abogado, porque le pregunté quién puede ser tu abogado todo el mundo me pregunta quién puede ser. Bueno, ¿sabes cuál es el problema? 24 estudios de abogados han sido abogados de Odebrecht. Ay. ¿Ah? ¿Dónde consigues un abogado? 24 estudios de abogados de Lima han sido abogados de Odebrecht. En algún momento. Incluyendo penalistas, de todo, ¿no? O sea, societario, todo lo que hay, ¿no? No podrían defenderlo en ese caso, Pues, porque definitivamente. te dirían que hay conflicto de Claro, interés, así es. ¿no? Lógico, ¿no? Entonces no se puede. Entonces, todo lo tiene en contra, todo lo tiene muy en contra. Y al frente, por supuesto, una bancada que recién entiende, de 71 congresistas, o sea, sumando a Jenny Vilcatona y restando a Kenji, son 71 igual, que ha convencido a los demás de que este es un buen negocio político. Porque no lo harían si no estuvieran convencidos de que es un buen negocio político. ¿Y cuál es el negocio político de esta vacancia? Es un triunfo del fujimorismo, ¿no? Ujú. Es un triunfo del fujimorismo, claro. O sea, lo que no has alcanzado por los votos, lo alcanzas por la fuerza de tus parlamentarios. Es un triunfo. Y que el resto de partidos quieran ser colaboradores de ese triunfo, a mí me sorprende. O sea, no me sorprende lo del fujimorismo, porque yo misma se lo dije al presidente, se te van a vacar, el primer día están buscando tu vacancia. Pero sí me sorprende de los demás, ¿ah? Pero tú sabes que te venden muchas ideas, pues, ¿no? Entonces, la única cosa que sería letal para el Congreso es saber que va a haber nuevas elecciones. Y eso solo lo sabrían si Vizcarra sale y dice, no, si lo vacan al presidente, yo renuncio, y Mercedes Arauz sale, si lo vacan al presidente, yo renuncio, ustedes verán cómo más. Bueno, de Mercedes Arauz se puede pensar eso, pero hay un puente entre ellos, que es Martín Vizcarra, y él no ha, al parecer, no ha mostrado un Mandó un elemento tuit la semana pasada. Mira, que respalde al presidente. yo no lo conocí en necesariamente. un momento muy difícil como el de Chinchero, y la verdad es que me pareció una persona muy valiente y muy dispuesta a sacrificarse, y de hecho su renuncia es un sacrificio. Pero ese tuit del fin de semana no decía Pero eso. el ¿eh? tuit de fin de semana es desconcertante. Yo había escrito en mi columna, pero la verdad que era muy desconcertante. Cuando lo vi ya con más calma, parecía un llamado a la institucionalidad, pero no, viéndolo bien. Oye, ¿dónde contigo PPK? Como no está? decía Anushka anoche en Sí. ese reportaje, eso parecía su primer mensaje presidencial. No, ya los chismes en Lima, ustedes saben cómo Sí, en Lima, ¿no? sí. Ya está formando gabinete, Vizcarra. Ya está de amplia base. Uy, con uy, uy. fujimoristas, con todo. Por supuesto te enamoran, o sea, te venden, les dicen que van a poder gobernar, que nadie los va a fastidiar, que les garantizan toda la tranquilidad del mundo. Yo le garantizo 6 meses a Vizcarra si acepta ser presidente. Y de ahí nuevamente. Porque una vez que vacas a un presidente, ya te vas por todos. Te vas por uno tras otro, tras otro. O sea, si tú vacaras a un presidente con un buen motivo, yo te entendería, ¿no? Pero si lo vacas sin motivo, ¿por qué no vas a votar al siguiente? Miren, Martín Vizcarra tiene empresas constructoras, ¿ya? Y ha tenido muchos contratos en Moquegua.
O sea, le van a escarbar todo lo habido por haber. No le doy ni 6 meses, pero ni 6. Y si Meche cree que a ella le van a dar más que a Vizcarra, a ella le van a dar 3. O sea, vamos a entrar a un periodo de absoluta inestabilidad política a partir del jueves. Ahora, te entiendo. Y sálvese quien pueda. Claro, te entiendo cuando dices vacar al presidente les podría dar un rédito político a Fuerza Popular como, digamos, la bancada anticorrupción. Anticorrupción, Correcto. imagínate. Pero eso no se lo creen pues ni ellos. Pues. Pero vacar a un segundo presidente. En 6 meses todo cambia. Hace un mes a nadie. Lo de Kuczynski tan rápidamente? Hace un mes a nadie le ocurría que iban a vacar al presidente. Hace 2 semanas a nadie se le ocurría que iban a vacar. Sí, pues. Todo cambia. Lo que ellos han estado esperando es una oportunidad. Tienen la oportunidad ahora y ya está. Eso es. Entonces, ya está. Qué cantidad de trolls que salen a esta hora, qué bárbaro. La gente no chambea ya la última semana. Y lo peor de todo, efectivamente, es que esto es antes de Navidad, ¿no? Qué pesado. Es triste, ya la gente no chambea. Entonces, hay cientos de trolls acá que se meten a fastidiar y nos fastidian todo el programa, ¿no? Pero en fin, el problema aquí creo es que si el jueves lo vacan, que es posible y muy probable además, si el jueves lo vacan, bueno, entramos a una fase de, olvídense de la paz y la felicidad. Todo el mundo cree que bueno, viene Vizcarra y todo continúa y todo es maravilloso. No es la censura de un ministro, ¿no? Claro. Es distinto. Bueno, gócenlo si creen que es así, porque no va a ser así. Y fíjense, no me he equivocado varias veces, ¿ya? O sea, alguna credibilidad tengo en esto. No va a ser así. O sea, en este asunto van a ir por otro y por otro y por otro. ¿Ya? Y hoy día en la mañana me escribió una persona de fuera que ha sido parte del proceso político, pero ve las cosas ya desde lejos, y me hizo recordar también una frase de Churchill en la Segunda Guerra Mundial, cuando les decían que estaban teniendo muchas bajas, que los alemanes les estaban haciendo mucho daño, y que era necesario ir a conversaciones de paz. Y que Churchill los mira y le dice, ustedes no aprenden, ¿no? Uno no negocia con el tigre cuando tienes la cabeza metida dentro de la boca del tigre. Claro. O sea, no hay forma. O sea, entonces, si Vizcarra cree que puede negociar, o sea, si Meche o los vicepresidentes creen que pueden negociar una salida democrática, es que no han aprendido nada. No han aprendido nada. Bueno, anoche Mercedes Arauz parece haber aprendido algo de la lección. Había admitido de que había demasiada confianza en los diálogos. Demasiada. Mónica Delta se lo pregunta y muy bien en ese sentido. O sea, claro. Usted era una de las principales impulsoras del diálogo, ¿no? Claro, se la pasó en esa. Claro. Es decir, cuando sale esa bala, tú dices, bueno,